buenas noches para todos los asistentes a nuestro cuarto lanzamiento en el marco de la Feria del Libro, que este año 2021, por segunda vez, nos ha tocado de manera virtual. De cualquier forma, es para nosotros un honor tener estos espacios de presentar las novedades de literatura jurídica y, por tanto, el día de hoy me complace mucho presentarles al doctor Juan Carlos Prías, que es el autor de la novedad que vamos a presentar el día de hoy. Y a continuación los dejo con el doctor José Antonio Correa, que es el gerente general de Legis Información y Soluciones, quien nos va a presentar al doctor Prías. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, María José. Es para mí un honor poder compartir este espacio con todos ustedes. Reciban todos y todas la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por aceptar la invitación a participar en este evento de lanzamiento del libro Anotaciones sobre Derecho Penal Económico del doctor Juan Carlos Prías Bernal. Para Legis, como editorial colombiana consolidada como la empresa líder en información profesional en Latinoamérica, a puertas de cumplir 70 años, resulta muy gratificante entregar hoy a la comunidad jurídica esta publicación que representa el conocimiento que el doctor Prías ha obtenido durante más de 35 años de ejercicio profesional y que imprime en su contenido esa calidad que lo convierte en un referente en materia de derecho penal económico. Con una claridad conceptual sobresaliente, el doctor Prías presenta una compilación de textos sobre temas relacionados con el derecho penal económico. La diversidad temática tiene como origen el interés del autor en relación con la naturaleza y la adopción de un sistema de delitos contra el orden económico social. El libro, lejos de dar por sentada las bases de legitimidad del derecho penal económico y adentrarse directamente en las discusiones contemporáneas sobre la materia, inicia con un estudio sobre el orden económico y social como bien jurídico tutelado por el derecho penal, teniendo en cuenta debates fundamentales como la oposición entre naturalismo y positivismo, el principio de lesividad y la irrupción de los bienes jurídicos colectivos en los distintos ordenamientos penales como objeto de protección. También la publicación plantea discusiones alrededor de la imputación subjetiva del delito, factor importante en el derecho penal contemporáneo, en la medida en que se adelantan discusiones sobre la posibilidad de implementar modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas y de estructurar regímenes de responsabilidad penal objetiva, no solo en el derecho penal económico, sino en otros escenarios penales. Así, el libro se constituye en un insumo fundamental para abordar dichas discusiones de la forma más científica posible. La obra brinda un análisis sobre la vigencia de las ideas de Edwin Sutherland, en donde surgen conceptos como la asociación diferencial y la criminalidad del cuello blanco. El texto del profesor Prías de esta manera resalta la importancia de los aportes criminológicos para las discusiones legislativas, no solo en el derecho penal económico, sino también en el derecho penal en general. Igualmente encontramos un estudio de delitos económicos como los relacionados con el mercado de capitales o con el recaudo de impuestos, los cuales son novedosos para el derecho penal. En esta obra se constituye así un referente obligatorio para el entendimiento de estos fenómenos. Por lo anterior, y porque conocemos la calidad de la persona del doctor Juan Carlos Prías, Legis está encantado de ser su casa editorial y nos sentimos muy orgullosos y satisfechos de poner esta obra con todo el trabajo y el inmenso esfuerzo que ha habido detrás de ella para construirla, al alcance de estudiantes, abogados y de todas aquellas personas que tienen interés en entender el alcance del derecho penal económico. Aunque es innecesario prácticamente presentar al doctor Prías, pues su trayectoria lo precede, queremos destacar su formación como abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho de la Empresa en la Universidad de los Andes y maestría en Derecho Penal Económico Internacional de la Universidad de Granada, Instituto de Altos Estudios Universitarios. Tiene cursos de posgrado en Derecho Penal Especial de la Universidad de Salamanca, en España, y cursos de actualización en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, solo por nombrar algunos. Es conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. En la actualidad y desde hace 32 años es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana
y lo ha sido también de la Universidad de los Andes. Es autor de diversas publicaciones, así como de artículos en revistas especializadas sobre temas relativos al derecho penal tributario, al mercado de valores y en materia de orden económico y social. Se desempeña actualmente en las áreas de litigio y consultoría como socio fundador de la firma Frías Cadavid Abogados, con un amplio reconocimiento en las empresas de cada uno de sus sectores de experiencia en la firma, principalmente en lo que respecta al sector financiero y corporativo. Pero lo importante es sobre todo la presentación detallada que el doctor Frías hará sobre el libro a continuación y los dejo para que degusten este espacio tan interesante. Bienvenido, doctor Frías. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor José Antonio, y a través suyo, por supuesto, a esa gran corporación que es Legis, que se ha convertido en mi casa ya desde muchos años atrás. Ellos han tomado el riesgo de asumir otras publicaciones, modestas publicaciones que he realizado en el pasado a través de su revista de Derecho Penal Internacional, mejor, Revista Internacional de Derecho Penal, y además con profundas conexiones también, lazos desde el punto de vista profesional y personal. Así que para mí un gran gusto y un profundo agradecimiento por la generosidad suya, doctor José Antonio, y por creer en este tipo de proyectos. Desde luego es un agradecimiento extensivo también para la doctora Marta Penén, para María José Molano y en general para toda ese gran equipo de Legis que con tanta generosidad y con tanto cariño me han recibido en esa casa que significa para mí básicamente un impulso en esta tarea de decir derecho, de hablar del derecho, de trabajar todos los días con el apoyo de una entidad tan importante como Legis. Hasta que se publicó este libro, yo no había entendido el valor de un editor. Creo que es el primer tema al que quiero referirme, porque me siento profundamente satisfecho por el producto. Creo que es tan importante como su propio contenido. Lo he dicho públicamente y lo quiero reiterar aquí en este momento. Se trata de una edición impecable, producida con un profesionalismo realmente digno de elogio y de encomio. Creo que el éxito o la circulación que pueda tener esta obra se debe fundamentalmente a eso, finalmente a la confianza que depositó la corporación Legis en mí, sobre lo cual pues no me alcanzarán palabras para agradecerle. De tal manera que en esta primera instancia, pues por supuesto, me honro en estar en esa su casa y en tener un escenario tan importante como la Feria del Libro de Bogotá para presentar esta obra que es el fruto del trabajo de muchos años, que es el fruto también de la experiencia de muchos años en el ejercicio profesional. Yo diría que el padre de esta obra pues es la academia, pero la madre es el ejercicio profesional. Y por supuesto un agradecimiento muy grande también a los amigos, colegas, alumnos y exalumnos que me acompañan hoy, porque ellos son un estímulo a la realización de este tipo de obras, porque de muchos de ellos he recibido el impulso y la generosidad desmedida e inmerecida de apoyar mi carrera, de apoyar mi ejercicio profesional, a la Universidad Javeriana por mantenerme durante tantos años en su seno, que de alguna manera me brindó un escenario para poder redondear este trabajo, y por supuesto a mi equipo de trabajo en la sociedad Frías Cadavid, sin cuyo apoyo inmenso y su generosidad pues no hubiera sido posible realizar una labor de esta naturaleza, porque ellos me han quitado un poco de los hombros toda la carga
del ejercicio profesional para poder pensar un poco en esta labor que de cierta manera es quijotesca, pero al mismo tiempo de una recompensa inmensa de poder decir y poder manifestar una serie de ideas que han venido siendo forjadas en el seno de la academia y en el seno del ejercicio profesional. Algunos de mis amigos con inmensa generosidad han criticado un poco el título sobre las anotaciones de derecho penal económico, porque consideran que puede ser una especie de modestia no muy sincera de mi parte. La verdad es que es así, lo hago más por la naturaleza del contenido mismo, por la manera como ese contenido fue surgiendo a lo largo de la vida intelectual que finalmente da un fruto que es este texto. Lo hice así porque se trata de una serie de temas relacionados todos con el derecho penal económico, pero desde diversas perspectivas. Yo diría que hay dos grandes perspectivas aquí y un poco la deuda de seguir adelante con este trabajo. La primera de ellas es el establecer una especie de partida, de punto de partida, de origen en el mismo texto sobre todo lo que significaría la parte general del derecho penal económico desde una perspectiva que es propia, que en muchos aspectos ha resultado provocadora. Yo creo que uno de los valores que me permitiría inmodestamente resaltar es el hecho de que motiva discusión, porque los temas que allí se tratan son temas de profunda discusión y creo yo también de profunda actualidad y de profundo valor para la vida contemporánea, una vida tan difícil, de tantas dificultades como las que atravesamos, como las que atraviesa nuestra sociedad en este momento. También debo agradecer a las personas que me hicieron el honor de prologar y presentar el libro ya en su texto, porque son mis maestros de toda la vida. Quiero empezar por el más antiguo, a quien con quien tengo una enorme deuda de gratitud, pero también un profundo afecto, el doctor Alfredo Rey Córdoba, quien fue el fundador del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, quien me llevó a la Universidad de los Andes como profesor, siendo yo apenas un mozalbete, y quien me encauzó por el gusto profundo por el derecho penal y sobre todo por el derecho penal económico. Yo creo que la primera persona que habló en las aulas universitarias ya con una propiedad mayúscula fue el doctor Alfredo Rey Córdoba. Lo hizo con una generosidad majestuosa y me permitió adentrarme no solamente en su biblioteca, sino en su oficina y en su ejercicio profesional. Fue mi primer socio de oficina y realmente a él debo estar aquí, a él debo estar en estos momentos manifestando mis consideraciones acerca de la presente obra. Un profundo agradecimiento. Además tuvimos la experiencia de compartir el ejercicio profesional, quizás en los procesos más importantes que se generaron en esta materia desde los años 80, ya han transcurrido algunas décadas y constituyeron, digamos, un escenario de perfeccionamiento profesional que no tengo cómo agradecerlo, no se me ocurren las palabras para agradecerlo. Luego me cedió muy gentilmente su oficina e iniciamos esta carrera, que ya es una carrera de varias décadas también, en el ejercicio casi que exclusivamente del derecho penal económico. Lo mismo puedo decir de los profesores Juan Fernández Carrasquilla y Jaime Bernal Cuellar. Yo creo que son desde la perspectiva del ejercicio de la profesión y además de la expresión de las máximas ideas en el derecho
penal contemporáneo colombiano, los dos máximos exponentes con un reconocimiento internacional, no solamente nacional, sino también internacional, que, digamos, honran con su pluma este modesto trabajo. Compartimos desde la perspectiva del ejercicio profesional también el ejercicio en los casos que les mencionaba y además con su ejemplo de vida, digamos que forjaron una carrera que ya es larga y que de alguna forma pues ha surgido o ha surtido sus frutos tanto en la academia como en el ejercicio profesional. De tal manera que para ellos mi profundo agradecimiento, mi manifestación muy cariñosa de aprecio y de admiración. Significa mucho realmente su aporte, su consejo en la vida, no solamente en estas materias, sino en general en todos los aspectos, digamos, de la convivencia diaria. Me enorgullezco de ser su amigo y me enorgullezco de ser su discípulo. Finalmente también a la Universidad Javeriana, como lo había mencionado, porque de alguna forma con una inmensa generosidad y con un inmenso apoyo que ha sido absolutamente incondicional y pluralista, me han permitido un poco desarrollar estos temas desde una perspectiva enormemente libre. Podrán ser discutibles, lo que se quiera, pero realmente nada me compromete para decir lo que pienso en estas materias, más que el cariño y más que el apoyo de las personas que he mencionado. Y finalmente, una referencia que no podría dejar pasar en este momento que es tan conmovedor para mí, y es la presencia, en este caso espiritual, del maestro Bernardo Gaetán Maecha, que fue el maestro de todos nosotros, quien trajo al país la dogmática jurídica en materia penal y quien esbozó con un esfuerzo increíble desde su trabajo en la redacción del Código Penal tipo para Latinoamérica, en compañía de otros grandes maestros como los profesores Sebastián Soler y Luis Jiménez de Azúa. De tal manera que la fuente de inspiración es monumental y espero que el resultado pueda ser digno, por lo menos, de mencionar estas personas que se han tomado el trabajo y la molestia y la generosidad de colaborar en el mismo y de alguna manera servir de guía. Pero las equivocaciones son propias, desde luego, son mías y las asumo con toda responsabilidad y además con mucha expectativa y con mucha esperanza, porque la idea es que estas ideas que se plasman aquí tengan la capacidad de alentar la discusión en el foro, por supuesto, pero también y sobre todo en la universidad y en la academia. Mis agradecimientos permanentes a estas personas y mi manifestación de profundo cariño, aprecio y admiración. Ya para referirme a la obra, quisiera señalar que es el resultado de un par de décadas de pensar y de escribir, por eso lo llamo anotaciones, sobre puntos específicos, pero que yo creo que tienen la vocación de conformar una especie de introducción o de parte general del derecho penal económico en el país. No se ha escrito mucho, evidentemente hay obras y hay obras muy importantes, sobre todo en materia de los tipos, en la parte especial, hay obras muy importantes, pero yo creo que al país le falta el profundizar, el volver sobre estos aspectos, sobre todo porque constituyen una realidad ineludible de nuestro sistema de derecho penal, como quiera que la mayor expansión del mismo
en los delitos contra intereses colectivos, quizás aparejado al tema de la administración pública, sin duda está en los delitos contra el orden económico social. Y por eso, quizás no en orden cronológico, pero sí en orden lógico, el primer capítulo que yo propongo es un análisis sobre la configuración del bien jurídico del orden económico social. Y lo planteo casi que desde el comienzo como una especie de reflexión histórica, filosófica, en el encuentro o desencuentro entre el viejo justnaturalismo y el positivismo, para hallar una respuesta en el moderno constitucionalismo. Porque para mí el bien jurídico del orden económico social se encuentra claramente plasmado en nuestra Constitución, en diversas normas de nuestra Carta Fundamental, pero prácticamente desde el preámbulo nuestra Constitución diseña un esquema muy completo de lo que significa para dentro del pacto social el tema del orden económico social. Y yendo un poquito más allá de la vieja discusión sobre el tema de los principios, el tema de lo que puede ser natural o de lo que deviene exclusivamente del derecho positivo, lo que sí encuentra uno es claramente un catálogo que delimita el orden económico-social como interés jurídico a tutelar. Y yo lo pude de alguna manera intuir para presentarlo en la obra bajo un análisis en paralelo de cómo nuestra Constitución fue forjando ese carácter del orden económico-social a la par del concepto tradicional del orden público-social. Cómo en un determinado momento que finalmente se gesta en la reforma constitucional del año 68, pero que ya tenía unos antecedentes muy interesantes desde la perspectiva del fenómeno de la colectivización o de la determinación de intereses jurídicos de naturaleza colectiva, incluso desde la reforma constitucional del año 36, finalmente nos plantea un esquema que es, digamos, bipartita. Por un lado, el orden público social como aquel conjunto de condiciones que permiten la convivencia de las personas porque hay un respeto a los derechos fundamentales que permiten esa convivencia, pero también, paralelo a eso, una resultante objetiva del respeto a una decisión de política económica que se adopta, digamos, de una forma que se desarrolla en el tiempo, pero que claramente significa la adopción de una economía de mercado del principio de la libre iniciativa privada y del respeto a los derechos subjetivos y en particular el derecho de la propiedad, con una consideración muy, muy importante, y es que a partir de esa evolución del bien jurídico tutelado a nivel constitucional, pues todo ello se vuelve relativo porque nos encontramos ante un Estado que es el Estado que surge de las guerras, de las dos guerras mundiales del siglo pasado, que nos enseña o nos muestra una nueva forma de ser, particularmente en materia custodia del orden económico-social, porque nos desprendemos de aquella concepción primigenia inicial de la Revolución Francesa, del Estado paleoliberal, del laissez-faire, del laissez-passer, del Estado gendarme, para encontrarnos ante un Estado que interviene directamente en la economía, que es un agente activo, el agente activo económico más importante de la sociedad, y por ende nos configura una manera de ser, nos muestra una manera de ser del orden económico-social bastante mixta, digamos, en su concepción, prescindiendo, digamos, de lo absoluto en los derechos individuales, en los derechos subjetivos, para darle una dimensión colectiva muy importante y hablar no solamente de los mecanismos de intervención
del Estado en la economía, sino también de los derechos de una serie de presupuestos de la misma economía de mercado que en sí mismos no tenían protección con anterioridad porque no se había hecho conciencia de ellos, por ejemplo, los derechos de los consumidores. Eso nos otorga, digamos, una visión muy interesante del orden económico-social desde esta perspectiva, que es una perspectiva un poco de discusión filosófica, un poco de historia, pero fundamentalmente de análisis constitucional. Y esa perspectiva yo creo que tiene un equivalente cuando se desarrolla más allá, digamos, del concepto abstracto en la historia misma del derecho penal económico colombiano, que yo por razones académicas quise juntarla a la evolución del derecho penal económico argentino. No solamente por la riqueza del derecho argentino en términos de autores y de obras sobre este particular, sino también porque me parece que siguen un camino similar, a pesar de que yo no me ruborizo en decir que nuestra evolución es una evolución, digamos, mucho más clara, con una certeza mucho mayor, en la medida que nosotros configuramos el orden económico-social como de una manera sistemática en la tipificación de los delitos desde el Código Penal del año 80, cuya existencia no me canso de alabar porque a él confluyeron las mentes más brillantes de la historia de nuestro derecho penal. Solamente hablar de unos pocos comisionados de las diferentes actuaciones que se produjeron para la promulgación del Código Penal del 80, pues dan una idea de lo que eso significa y sirve también el espacio para rendirle un homenaje al maestro Bernardo Gaitán Maecha, al maestro Jorge Enrique Gutiérrez Anzola, al maestro Reyes Echandía, a los maestros Federico Estrada Vélez, Luis Enrique Romero Soto, Julio Salgado Vázquez, quienes hicieron lo que hoy, digamos, evolucionado, constituyen la vigencia de nuestro Código Penal a través de la última codificación del año 2000. Entonces, lo que pretendo hacer en este segundo capítulo es mostrar la manera como ha evolucionado el derecho penal económico, no solamente a nivel, digamos, de su concepto constitucional y no solamente a través del título propiamente dicho de los delitos contra el orden económico-social, que ya constituye una sistematización de nuestro derecho penal económico delictual, sino también a través de otros tipos penales que en consideración de profesores como, por ejemplo, el recién fallecido profesor Klaus Tiedemann, quien por cierto fue el primero en analizar nuestro título de los delitos contra el orden económico-social, un gran prodigio, un gran portento. Yo creo que constituye, digamos, una especie de prenda o de hito fundacional del derecho penal económico. Cuando hablamos de derecho penal económico, no podemos dejar de referirnos al profesor Klaus Tiedemann, por lo menos en lo que al derecho continental se refiere. Y ese segundo capítulo pretende mostrar la evolución, que es una evolución un poco farragosa, un poco casuística, pero muy interesante en la configuración del bien jurídico tutelado. El tercer capítulo guarda para mí un profundo afecto porque significa la primera reflexión que con alguna metodología y sistematicidad intenté hacer sobre el tema del derecho penal económico a partir, digamos, de la consideración especial sobre el hecho punible económico, el plantearse un poco cómo funciona ello. Y es una reflexión que está inspirada un poco en el cambio de la perspectiva de la teoría de la acción del Código Penal del 80 al Código Penal de 2000,
porque habiéndose adoptado por parte de la nueva legislación, la del año 2000, la perspectiva analítica de la acción bajo la tesis de Belzel, esto es, ya no bajo la perspectiva causalista de los códigos anteriores, sino bajo la perspectiva finalista de la acción, yo llegué a concluir o a descubrir un poco un elemento que creo que le hacía falta al planteamiento del hecho punible económico, y es la existencia del tipo subjetivo, es decir, la consideración del aspecto subjetivo de la conducta como parte de la acción y del tipo, y no como parte de la culpabilidad. Porque si ello es así y ello se permite o transforma de tal manera la consideración sobre la teoría de la norma jurídica y sobre la teoría de la acción como parte fundamental, como parte esencial del tipo. Naturalmente, prescindir del tipo subjetivo es prescindir también del principio de tipicidad, y eso otorga, digamos, una visión que yo sé que es radical, que yo sé que es contradictoria, para hablar o para concluir en la unidad del derecho sancionatorio, y para concluir, como lo han hecho, no me lo estoy inventando yo, como lo han hecho ya muchos doctrinantes en otras órbitas, en una inexistencia de una diferencia ontológica entre el delito y la contravención, una unidad del derecho punitivo que tiene unos límites y que tiene unos principios que están informados desde la propia Constitución, tanto para el derecho delictual, del derecho penal delictual, como para el derecho sancionatorio de naturaleza contravencional. Y eso nos lleva, por supuesto, a otra serie de consideraciones muy interesantes, porque en esa misma función surge el problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que amerita, digamos, otro capítulo, pero que constituye en este aparte de la obra ya por lo menos una insinuación de para dónde seguramente debe dirigirse la legislación en esta materia. Del profesor, o de mejor, de los profesores Juan Fernández Carrasquilla y Alfredo Rey, tuve la oportunidad de ingresar desde el punto de vista intelectual en un mundo fabuloso, que es el mundo de la criminología alrededor del tema del derecho penal económico, a través de las ideas de un fundador que no se proponía desde luego hacer nada de esto, porque él era simplemente un sociólogo, profesor universitario americano, y es el profesor Edwin Sutherland, quien acuñó un término que es muy usado en la literatura, sobre todo periodística, que lo usa, digamos, de manera reiterada, porque tiene un contenido, digamos, gramatical que es muy llamativo. El profesor Sutherland acuñó el término de la delincuencia de cuello blanco, o por lo menos lo utilizó y lo llevó hasta sus últimas consecuencias, para plantear finalmente que existía un tipo de delincuencia, un tipo de criminalidad que no obedecía a los patrones tradicionales que venía sosteniendo la criminología hasta ese momento, porque la criminología tenía, digamos, una tendencia, digamos, más o menos marcada a analizar el origen del delito en condiciones de marginalidad social y de desigualdad, etcétera, etcétera, de discriminación por la raza y de desigualdad básicamente en materia económica. Y el profesor Sutherland entendió, a partir sobre todo de la actividad de las grandes corporaciones en los Estados Unidos en los años 30, 40 y 50, que esa teoría le faltaba una especie de coda, le faltaba una especie de adendo, y ese adendo era la criminalidad de cuello blanco, que era aquel tipo de criminalidad que cometía una persona que pertenece a una clase social que no es propiamente marginal, sino más bien una clase social económica privilegiada, y que aún sobre ese privilegio tenía la posibilidad, por aprendizaje,
lo que él llama por asociación diferencial, de incurrir en violaciones de la ley penal. Pues bien, esto que fue desechado en su momento como una base para la determinación del bien jurídico tutelado, porque naturalmente es o para la determinación de un factor objetivo en la consideración de estos delitos, porque naturalmente es una consideración que tiende a lo subjetivo, que es eminentemente subjetiva más propiamente dicho, ¿no? Y tiende a ser clasista, naturalmente, porque pretende una criminalidad que solo se comete en determinados sectores sociales, pero tiene una inmensa vigencia. Yo de la mano del doctor Rey, leyendo el delito de cuello blanco, que es la obra máxima del señor Sutherland, entendí que había muchas cosas que el señor Sutherland pudo observar en su momento que están plenamente vigentes hoy. Por ejemplo, la criminalidad corporativa, porque él analiza sus casos desde la criminalidad en las corporaciones. Claro, tiene una formación, un sistema de significado social mucho más amplio que el nuestro, porque tiene una formación eminentemente anglosajona y las personas jurídicas en el sistema anglosajón están siendo criminalizadas y penalizadas desde hace mucho tiempo. Para nosotros esto es un factor de discusión, pero muchas otras cosas sobre la percepción social de la antijuricidad de las conductas, de este tipo de conductas, como por ser tan complejas no tienen un nivel igual de estigmatización como lo tienen otro tipo de delitos, y aún un nivel de percepción de la propia conducta a nivel de la antijuridicidad del propio delincuente de cuello blanco, porque muchas veces tiene la dificultad de esta persona de distinguir entre una audacia comercial y un delito propiamente dicho. Entonces, me parece que vale la pena resaltar cómo esas consideraciones, que son consideraciones, digamos, lo que Kelsen llamaría metajurídicas, porque están afuera del derecho, porque son consideraciones de naturaleza sociológica, sin embargo, tienen un profundo arraigo en parte de lo que es nuestra legislación, y ese es el objeto del capítulo cuarto, resaltar cómo el señor Sutherland no ha muerto para las ideas ni ha muerto para el derecho penal económico, pese a que obviamente su sistema no lo construimos, o mejor, el sistema de derecho penal económico no lo constituimos sobre una base subjetiva, sino sobre una base objetiva, que es el orden económico-social. El capítulo quinto, que es un capítulo que yo creo que se va a prestar para muchas discusiones, porque tiene que ver con el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que por cierto no es una discusión nueva, pero sí es una discusión muy actual. Y lo es por muchísimas razones. Básicamente, nuestro sistema jurídico ha adquirido el deber de penalizar, de criminalizar el comportamiento de las personas jurídicas por razones de convenios internacionales, particularmente alrededor de delitos como el lavado de activos o como la financiación del terrorismo. También es un presupuesto para el manejo de la economía en el ingreso a estos clubes elitistas mundiales como la OCDE. De tal manera que esa es una realidad, yo creo que ineludible, que ha asumido ya el derecho continental en ciertas esferas. Por ejemplo, ya es un hecho en el derecho penal español y es un hecho también en el derecho penal chileno. Mi perspectiva para el planteamiento de este punto en el capítulo es una perspectiva eminentemente garantista, claro, porque de un lado se critica modernamente, sobre todo nuestros doctrinantes colombianos critican el hecho de que el derecho penal se encuentre en un problema de expansión tan grande y la Fiscalía es hoy incapaz realmente de agendar o de tramitar la acción penal por el enorme número de casos que tiene a su conocimiento. Pero la realidad también es
que las personas, bueno, esto cabe el argumento, entonces, o esto origina el argumento de que si no es capaz ni siquiera con los crímenes de las personas naturales, ¿cómo le vamos a meter la responsabilidad de las personas jurídicas? Pues bien, yo lo que creo es que eso ya existe. Lo que pasa es que existe bajo un parámetro que no tiene absolutamente ninguna garantía para las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque hay unas consecuencias accesorias del delito que tocan a las personas jurídicas. Esto es la posibilidad de suspenderlas en el ejercicio de su objeto social. Esto es la posibilidad inclusive de cancelarles la personería jurídica para ciertos delitos cuando son utilizadas en estos propósitos, pero este hecho que se finca en la comisión de delitos cometidos por sus representantes legales, por sus agentes, por su estructura organizacional, no tiene ninguna posibilidad de defensa porque es una consecuencia accesoria del delito. Entonces, las personas jurídicas no son citadas a responder por esas actuaciones, pero en cambio sí son realmente penalizadas, porque uno puede utilizar el eufemismo de consecuencias jurídicas accesorias cuando en realidad lo que está haciendo es sacrificando el derecho fundamental de una persona jurídica, que es su derecho a existir como ente jurídico. Entonces, yo creo que eso por sí solo justifica para ciertos delitos el planteamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero además, claro, desde luego sobre una base absolutamente diferente en la teoría de la acción para las personas jurídicas, porque desde luego no es esa concepción de la culpa o el dolo que es absolutamente psicológica, que es la que se predica de la persona natural, sino a través de las tesis más modernas sobre el buen gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque la base de la imputación subjetiva para las personas jurídicas en los sistemas que ya lo adoptaron es la existencia o inexistencia de los oficios de debido cumplimiento, de las tesis de compliance. Es decir, que en los sistemas que ya se adoptó esta regulación, el compliance es definitivo porque afirma o excluye la existencia del tipo subjetivo. Pero en nuestro sistema, a pesar de que ya llevamos un ejercicio muy interesante en esta materia, el compliance es apenas un mecanismo de defensa. En tanto, en los sistemas más desarrollados, en este punto, el compliance es realmente una circunstancia de afirmación o de exclusión de la tipicidad subjetiva de la conducta. Es decir, tiene una fuerza muchísimo mayor. Yo creo que hacia allá vamos, pero yendo hacia allá, aún así, yo me atrevería a señalar que de todas maneras la tesis de la responsabilidad directa de las personas jurídicas es compatible con otros sistemas que provienen, por ejemplo, del derecho comercial, como el descubrimiento del velo corporativo, cuando realmente es más eficiente la acción del Estado en el descubrimiento del beneficiario real de la operación o de la voluntad real de la operación de una sociedad, pues no, nada obsta para que dentro del sistema se utilice la posibilidad ya existente, además en nuestra legislación, por la vía la vía de ingreso, pues fueron las normas sobre los mercados de capital, en nuestro sistema para descubrir el velo corporativo y la utilización, digamos, adicional a la que ha acudido nuestra legislación, entre tanto, como es la tesis del actuar por otro, que está consagrada para tipos especiales dentro de nuestro sistema jurídico. Un sexto capítulo que es episódico por el ejercicio profesional, pero que a mí me parece que contiene unas ideas interesantes, desde luego objeto de discusión, es la determinación de las relaciones del derecho penal con el mercado de capitales. Porque quizás lo que más prensa ha otorgado, digamos, o por lo menos en los inicios de todo este tipo de problemas, es las relaciones del derecho penal con el sistema financiero. Yo llamo al sistema financiero las venas
digamos, por las cuales corren los recursos de una economía. Pero las arterias son lo que permite que pase esos recursos al sector real de la economía, pues generalmente ocurre a través del mercado de capitales. Y yo desde esa perspectiva me permito, digamos, encontrar dos maneras de acercarse al problema que nos otorga, digamos, muchas posibilidades en materia de tipificación de delitos que ya existen dentro de nuestro código. La primera es un incumplimiento, una omisión de las normas de fidelidad con el mercado en sí mismo. Es decir, el solo hecho de participar en el mercado ya implica una serie de deberes de fidelidad, por ejemplo, en la transmisión de información que se remite al mercado, etcétera, etcétera. Pero también en materia del mercado de capitales hay una fidelidad que poco se tiene en cuenta y poco se ha tenido en cuenta para los casos que han ocurrido dentro del sector, que es la fidelidad con las normas del mandato. Porque resulta que la intervención en el mercado de valores tiene, digamos, un sustento fundamental en el ejercicio del contrato de mandato y de allí se derivan una serie de consecuencias penales también muy interesantes en términos, por ejemplo, de administración desleal, en términos incluso del propio lavado de activos por la manera como se llevan los recursos, cómo se ingresan esos recursos a la economía. Y finalmente, dos perspectivas que señalan, como le he dicho yo a mis amigos, un poco lo que vendrá. Y lo que vendrá y lo que realmente ya constituye una realidad dentro de nuestro sistema, por cierto, plagada de arbitrariedades también, y es la perspectiva del derecho penal tributario desde las normas históricas, pero también desde la esencia misma del derecho penal, porque resulta que el derecho penal y el derecho tributario se encuentran de una manera ligadas muy absoluta en el principio de legalidad. Y esa inobservancia del principio de legalidad en uno y otro aspecto pues ha motivado no pocas revoluciones, no poca conflictividad social dentro de nuestra sociedad. Yo creo que en resumidas cuentas, este es la presentación del texto. Como les digo, es un poco provocativo en algunas materias, también yo creo que ilustrativo en otras, y yo espero que pueda resultar de alguna utilidad para mis colegas, que pueda resultar de alguna utilidad para mis alumnos y que motive al menos una discusión judicial. Desde luego, como señalaba en otras ocasiones, pues en este caso uno se vuelve esclavo de sus propias afirmaciones y ya le queda muy difícil echar para atrás a nivel profesional en esta materia. Pero yo lo hago con valentía porque creo profundamente en lo que aquí estoy señalando, en los principios que impulsan nuestro derecho, en la manera como están consagrados en la Constitución y en la perspectiva de cómo finalmente ellos deben aplicarse en cada una de los tipos penales que consagran la tutela de los mismos. Muchísimas gracias, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por su generosidad y quedo muy pendiente de lo que quiera señalar nuestra editorial y muy a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Frías. Yo creo que ha sido una muy breve presentación del libro, dada la profundidad y la cantidad de temas que abarca. Nos podríamos demorar mucho más tiempo con las felicitaciones que estamos viendo por el chat. De verdad que nos unimos a ese reconocimiento y felicitaciones que bien se están comunicando ahí. Me resta es invitarlos y ofrecerles nuestra amplia red de tiendas a nivel nacional, tanto las físicas como la digital. En el e-commerce tenemos 18 tiendas directas propias de Legis en la amplia geografía colombiana.
y también en www.legis.com.co ustedes podrán encontrar también el libro y poderlo recibir en la comodidad de sus casas o de sus oficinas. Muy amables por el espacio y cedo la palabra entonces a María José. Muchas gracias nuevamente, doctor Prías, por este espacio tan Ustedes. interesante y si tienen la oportunidad, le invito a que vea un poco la felicitación y los comentarios tan positivos que se han recibido. Muchas Muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias José Antonio y muchas gracias Juan Carlos. Me uno a los comentarios y las felicitaciones del público por esta presentación tan detallada y los invito a todos los asistentes a que efectivamente nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan de los eventos que tenemos preparados en esta Feria del Libro y por supuesto muchas más novedades en literatura jurídica. Fue un placer acompañarlos, mil gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad.